Hoy vamos a hablar de la legitimación de un sistema engañoso. En el vídeo anterior hablamos de cómo nos enseña la Biblia que funciona un llamado de parte de Dios, tanto a individuos como a colectivos. También mostramos cómo se puede contaminar el llamado, cómo de frecuente puede ser y las consecuencias que puede traer el dejar corromper el llamado. Este aspecto se está analizando en el marco del estudio sobre la sinagoga de Satanás, de la cual Jesús dijo que dicen ser judíos, pero no lo son. Es importante entender cómo el pueblo de Israel cayó en las garras de esa sinagoga, legitimando el sistema engañoso que lo tiene cegado hasta hoy. Veamos primero el diseño original del llamado de Israel. Si se analizan los varios pasajes bíblicos en los que se habla del llamado del pueblo de Israel, podemos ver 4 aspectos. El llamado viene por elección divina y no por mérito del pueblo. Israel fue llamado a ser una nación separada y santa. Ese pueblo recibió una función sacerdotal. Israel tenía como misión ser luz, mostrando a Dios al mundo. El profeta Amós destaca algo importante diciendo: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». El privilegio que Dios dio a Israel venía acompañado de una gran responsabilidad: darlo a conocer a la humanidad. Dios siempre quiere que le conozcan, porque solo en Él hay salvación. Hablemos del menosprecio de Israel a su llamado. Si bien Dios cumplió todo lo que prometió a Israel, el pueblo no le correspondió. Según relata la Biblia, idolatraron, practicaron injusticias y rechazaron la ley y los profetas, matando a varios de ellos. El profeta Amós dice: «Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas». Recordemos que menospreciar es tratar algo como si fuera poca cosa, atribuyéndole un bajo valor. Esto es importante para entender por qué Israel cayó en las mentiras de la sinagoga de Satanás, dejando contaminar su llamado. Veamos las consecuencias inevitables, el juicio y la dispersión. Al idolatrar y abandonar el pacto, Israel fue oprimido, sufrió derrotas militares constantemente y finalmente fue dispersado por todo el mundo. Cuando la idolatría llegó al máximo tolerado por Dios, el reino del norte, Israel, fue destruido, llevado cautivo a Asiria, y a día de hoy solo Dios sabe quiénes son los descendientes de esas tribus. El reino de Judá, por su lado, rechazó persistentemente a los profetas, permaneciendo en pecado. La consecuencia fue el exilio a Babilonia. En este canal hay un vídeo titulado Babilonia, el fin de un sistema, que lo explica en detalle. En él se profundiza sobre las consecuencias del exilio de Judá. En Deuteronomio 28:15 y 36:37 vemos que Dios advirtió a Israel con mucha antelación diciendo: «Si no oyeres la voz del Señor, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. El Señor te llevará a nación que no conociste y serás motivo de horror». En Samuel 8 leemos el relato de cómo, en un determinado momento, Israel quiso ser como las demás naciones, menospreciando su llamado a ser una nación santa, separada para Dios y luz para las naciones. Israel pidió tener un rey. El profeta Samuel sintió un gran dolor, pero al ir a Dios, éste le contestó: «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos». Este es un pequeño resumen de la evolución de Israel en cuanto al menosprecio a su llamado y algunas de sus consecuencias. Hablemos del sistema religioso en tiempos del Mesías. Cuando Jesús el Mesías vino a la tierra conforme había sido anunciado por los profetas, el reino de Israel había desaparecido y el de Judá era una región sojuzgada por el Imperio Romano. Aún tras la dispersión de Israel y la cautividad de Judá, el pueblo no rectificó. Leyendo los Evangelios vemos que hubo un grupo que constantemente se enfrentó al Mesías, los líderes del entramado religioso. Tal como se puede comprobar en los Evangelios, esos individuos tenían un pacto tácito con Roma, según el cual ellos mantenían al pueblo sujeto al imperio y Roma, como recompensa, permitía que esos religiosos vivieran una situación privilegiada. En ese punto ya se había tergiversado mucho los principios de la Torá. Al venir Dios en persona, los confrontó, poniendo en evidencia su hipocresía y su traición a lo que decían representar, como hemos visto en vídeos anteriores en esta serie. Por lo que se lee en los Evangelios, hablando en términos genéricos, el pueblo estaba sometido a esos religiosos. Pablo dijo en la carta a los romanos:
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para vida? El pueblo se sometió a hombres corruptos y eso le trajo serias consecuencias hasta hoy. Sigamos. Hablemos de la decisión que cambió la historia de los judíos. Cuando Jesús fue llevado ante Pilatos por los religiosos, el gobernador romano manifestó varias veces que no encontraba culpa de delito en Jesús. Incluso lo intentó liberar, ofreciendo indultarlo y poniendo como otra opción al asesino y ladrón Barrabás. Pero ocurrió algo que Pilato no esperaba. El pueblo eligió a Barrabás, demandó que crucificaran a Cristo e hizo una invocación terrible. Dijeron: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Aquí hay dos cosas importantes a considerar en cuanto al pueblo de Israel. Eligieron a un asesino rechazando al Mesías y conscientemente se adjudicaron la responsabilidad por ello. A lo largo de la historia podemos comprobar que esa invocación tuvo frutos terribles para el pueblo judío. Los pogromos, la Inquisición, las cruzadas y el Holocausto son ejemplos de cómo se usó la acusación de que los judíos mataron a Dios como justificación para exterminar los descendientes de aquellos que exigieron la crucifixión de Cristo. En ese momento, el pueblo eligió apoyar a esos líderes religiosos corruptos en vez de al Mesías prometido. Como veremos, aunque Dios diga que no le atribuye el pecado de los padres a los hijos y viceversa, la historia muestra que el ser humano sí lo hizo. Es decir, que los descendientes del pueblo judío del siglo I siguieron sufriendo las consecuencias de esa invocación de sus antepasados, aunque no haya sido la voluntad de Dios. Ese sufrimiento que vino sobre Israel por elegir el engaño en vez de la verdad fue un cumplimiento de lo que dijo Isaías: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Analicemos ahora la responsabilidad espiritual y consecuencias legales. Es importante entender que al hacer esa invocación, el pueblo era consciente de qué hacía. En Génesis 9, 5, 6 se establece un principio sólido sobre derramar sangre. Dice así el texto: «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Deuteronomio 21, 6, 9 determina que cuando se hallase un muerto, se reuniría a los ancianos, se haría sacrificio de animales y se pediría perdón a Dios, pidiéndole que perdonara el pecado de la nación. Además, añade que se quitaría la culpa de la sangre inocente cuando el pueblo hiciera lo recto ante los ojos de Jehová. La Biblia no registra que los que invocaron la sangre derramada de Jesús se hayan arrepentido y pedido perdón tras instigar su asesinato. Si bien no se podría afirmar que esto generó una maldición automática sobre los descendientes, sí podemos decir que Israel se autoinculpó conscientemente y no parece haberse arrepentido. Otra cosa es que de entre sus descendientes, algunos o muchos hayan reconocido a Jesús como el Mesías y hayan sido bendecidos por haber sido hechos nuevas criaturas. En el episodio que cuenta Hechos 2, 27 a 28, vemos que Pedro y sus compañeros son llevados ante el concilio y el sumo sacerdote les prohibió hablar de Jesús. Entre sus preocupaciones le dijo a Pedro: «¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre?». Eso muestra que ya entonces tenían repercusiones por la invocación que habían hecho. Todo esto no quiere decir que cualquiera tenga derecho a arremeter hoy día contra el pueblo de Israel por eso. La Biblia dice que solo Dios puede juzgar y aplicar castigo. Así que, como con todas las demás etnias e individuos, debemos predicar el Evangelio y dejar a Dios que juzgue los corazones. Consideremos ahora la responsabilidad colectiva en la Biblia. Es importante tener en mente que en algunos casos Dios castiga al colectivo por pecado. Dos ejemplos de ello son el caso de Josué y Acán y el descrito en 2 Samuel 24, cuando el pueblo fue castigado a raíz de un censo que mandó hacer David desobedeciendo a Dios. La continuidad del pecado es la razón por la que Dios castiga a los descendientes. En Éxodo 20, 5 y 6 leemos: «Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen». Resumiendo esta parte, Israel como pueblo dejó contaminar su llamado y como máximo exponente de ello colaboró en pedir la crucifixión del Mesías e invocó sobre su descendencia la sangre inocente del Redentor. Y todo ello por someterse a los religiosos de la época.
Recordemos nuevamente lo que dijo Pablo: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Consideremos ahora el resultado de la contaminación del llamado de Israel. Teniendo en cuenta las consecuencias de la contaminación del llamado, analicemos la situación actual de Israel. A la luz de estos ejemplos, podríamos decir que el llamado no se perdió, pero para Israel, en parte, quedó truncado. Jesús dejó claro en varias ocasiones que por su falta de fidelidad, el reino les sería quitado y dado a quienes produjeran frutos de él. Al apoyar la causa de unos líderes religiosos corruptos, Israel dejó de estar habilitado para representar el reino de Dios. Si has visto el vídeo titulado «Bendeciré a los que te bendijeren», entenderás la gravedad de esto, ya que no se alinearon con el pacto que hizo Dios con Abraham, cuando ellos deberían haber sido el instrumento para propagar ese pacto. Por eso esta tarea de ir y anunciar la redención fue dada a la Iglesia, que está compuesta por judíos y no judíos creyentes. La Iglesia no reemplazó a Israel como nación, pero sí recibió la misión que Israel rechazó cumplir. El llamado sigue con la Iglesia. Es importante tener siempre en mente cuando se habla de Iglesia que ésta se compone de judíos y no judíos, que comparten un factor decisivo: la fe en que Jesucristo es el Mesías. Ahora veamos cómo el llamado original siguió su cumplimiento, aunque Israel como nación haya perdido la oportunidad de cumplirlo. En 1 Pedro 2:9 vemos que Pedro, un judío celoso, creyente en Cristo, se dirige a la iglesia diciendo: «Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Eso es una alusión directa a Deuteronomio 7:6, en donde Dios dijo a Israel: «Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». En Efesios 1:4 leemos que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo mismo que le dijo a Israel en Levítico 20:26. La santidad deja de ser una separación nacional étnica y pasa a ser una condición espiritual y moral. En Éxodo 19:6, Dios establece un reino de sacerdotes. En 1 Pedro 2:5 leemos: «Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». Aquí la función mediadora pasa de la tribu sacerdotal de una etnia concreta, como Leví, a un sacerdocio extendido a todos los creyentes que conforman la Iglesia. En Isaías 42:6, Dios dice a Israel que debería ser luz a las naciones. En Juan 8:12, Jesús dice que Él es la luz del mundo y luego lo extiende a sus discípulos, que son parte de su cuerpo, diciendo en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo». En ese mismo versículo de Isaías, Dios pone a Israel por pacto al pueblo, pero tras la corrupción del llamado, ese cometido pasa a la Iglesia, como leemos en Lucas 22:20, donde Jesús dice a sus discípulos: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada». En ese momento anuncia el nuevo pacto que fue profetizado antaño y que se centra en el Mesías sacrificado para vencer el pecado y reconciliar a la humanidad con el Padre. En resumidas cuentas, todas las categorías centrales del llamado de Israel se asignan a la Iglesia. No se copian exactamente igual, sino que se transforman de lo nacional y étnico a lo espiritual y universal, desplegando así la misión a todo el que cree, sea judío o no judío. Ahora veamos una comparativa de Israel versus Iglesia. Tanto el pueblo de Israel como los no judíos que luego integraron la Iglesia eran pecadores. La diferencia está en que Israel permitió que su llamado se contaminara y la Iglesia no. Déjame que te explique esto. Israel como nación aceptó el pacto que Dios le propuso y la nación fue creada para ello. La Iglesia, en cambio, no es una etnia, sino un conjunto de personas que se fundamentan en la fe de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En la Iglesia hay personas de todas las etnias. Es cierto que muchas de esas personas individualmente apostatan de la fe, dejando contaminar su llamado, pero la Iglesia como un conjunto no apostata ni deja de responder al llamado,
porque al estar compuesta por individuos y no por una sola etnia, no se corrompe en su conjunto como nación, como pasó con Israel. Esa es la diferencia. En la Iglesia pueden apostatar individuos e incluso congregaciones enteras, pero la Iglesia como cuerpo de Cristo no queda corrompida totalmente como ocurrió con Israel como nación bajo el antiguo pacto. Cristo sigue con el cumplimiento de su plan, trabajando con los que permanecen fieles. Dicho de otra forma, Israel era una nación corporativa bajo un pacto nacional. La Iglesia es un cuerpo espiritual compuesto por creyentes regenerados de todas las naciones. Los individuos pueden apostatar, pero la Iglesia verdadera como totalidad, no. Aunque resulte repetitivo, esto no significa que la Iglesia sustituya a Israel, ya que Israel como etnia o nación tiene un contexto y la Iglesia otro. Además, el pueblo de Israel no está excluido de esa Iglesia, ya que lo único que tiene que hacer para ser parte de ella es creer que Jesús es el Mesías. Esto ahora plantea una duda muy recurrente. Veamos. ¿Qué pasa con el remanente de Israel? Existe una gran cantidad de gente que predica que Israel ha sido reemplazado por la Iglesia. Pablo deja muy claro en Romanos que eso no es así. Una cosa es que Israel haya fallado en cumplir su llamado, pero otra es que por ello haya perdido la salvación. Una cosa es el llamado y otra la salvación. Si bien una pequeña parte del pueblo judío a día de hoy cree que Jesús es el Mesías, otra parte aún no lo hace. Entre esos que aún no creen, existe un remanente que lo espera y cree las promesas. Si bien aún estén bajo la ceguera de la doctrina de la sinagoga de Satanás, la Biblia profetiza que verán al que traspasaron y se arrepentirán. Concretamente, Zacarías dijo que sería 1/3 de los que pasaran por la angustia de Jacob. Dios nunca se queda sin remanente, como vemos en el episodio del diluvio de Sodoma y Gomorra, con Elías y en la profecía de los 144,000, por ejemplo. Aunque ni los judíos sepan quiénes pertenecen a las 10 tribus asimiladas por los asirios, como se dijo antes, Dios los conoce y los reunirá al inicio de la gran tribulación para dar testimonio del Cordero. En Apocalipsis 12 leemos sobre un remanente que será protegido en el desierto. Todo ello nos lleva a concluir que esos serán el remanente que será salvo durante la segunda mitad de la gran tribulación. Ahora hablemos del sistema que sustituyó al llamado. Reuniendo todas estas consideraciones, entendemos cómo el pueblo de Israel fue cegado en cuanto al Mesías al dejar contaminar su llamado, sometiéndose a los que confabularon para matar al Mesías a fin de preservar sus privilegios. Atención a este detalle que es fundamental para entender lo que viene en los siguientes vídeos. A la luz de estas ideas, se entiende mejor cómo Israel acabó sometido a la halajá y permitiendo que se sustituyera la Torá por el Talmud, al Mesías verdadero por uno falso, y que su identidad fuera suplantada. Todo esto se ha explicado en detalle y a la luz de la Biblia en vídeos anteriores de esta serie. Si bien para Israel el llamado quedó truncado como nación, la salvación aún está disponible para cada individuo. Por ello debemos separar la idea de salvación y llamado, como dijimos anteriormente. Finalmente, tengamos en cuenta que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios ha seguido mostrando su poder y su gracia por medio de este pueblo. Dios puede operar y cumplir su propósito aun cuando la persona o colectivo no cumplen su parte. Lo triste para Israel es que no han disfrutado de los beneficios de testificar sobre Dios. El mero hecho de que Israel siga existiendo ya es una muestra al mundo del poder de Dios. Y así seguirá siendo hasta que Cristo venga en poder y gloria al final de la gran tribulación. Esa es la razón por la cual la sinagoga de Satanás ha suplantado la identidad de Israel, tergiversando los criterios establecidos en la Torá para determinar quién es judío. Todo eso está explicado en detalle en vídeos anteriores en este canal. En los próximos vídeos se entenderá mejor por qué esa sinagoga necesita hacerse pasar por pueblo judío. Se comparará la obra de los religiosos del siglo I con los actuales, poniendo en evidencia a esa sinagoga de Satanás y cómo detectarla. Por ahora, si eres parte de la Iglesia, adora a Cristo por ese privilegio. Si no lo eres, considera urgentemente la cuestión, puesto que el tiempo se acorta rápidamente. Dios te bendiga.